oficial de fisioterapeutas de Canarias. Hoy nos acompaña el portavoz del mismo, Aníbal Báez. Buenas tardes. Buenas tardes, Fico. Bienvenido a la radio. Muchas gracias. Y precisamente el tema que queríamos traer a nuestra mesa de trabajo es la fisioterapia neurológica, que es la parte de la fisioterapia que se centra en el tratamiento de los pacientes afectados con patologías neurológicas. ¿Exactamente qué patologías? ¿Cuáles? Pues cubre un amplio rango, Kiko, porque podemos hablar bien de neurología en el adulto o bien en neurología en el niño, en neurología en pediatría. En el caso del adulto podemos hablar de daño cerebral adquirido, por ejemplo en personas que han sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular, o bien que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, pero también podemos hablar de patologías bien tumorales o por otro tipo de causas. Y en el caso del niño, pues podemos hablar de parálisis cerebral infantil, de enfermedades metabólicas, enfermedades que tienen que ver con el genoma, o también enfermedades que tienen que ver con la propia función muscular, como enfermedades neuromusculares que son de tipo degenerativo. Es decir, un rango muy, muy, muy amplio y que implica un enfoque también muy distinto, ya sea en el niño o en el adulto. ¿Y cuáles son los beneficios que comporta la fisioterapia neurológica al paciente? ¿Existe como tal la especialidad, fisioterapia neurológica? Reconocida como tal no, pero sí es verdad que... Pero sí en la práctica, ¿no? En la práctica, pues sí, sobre todo porque incluso dentro de la fisioterapia y neurología hay compañeros que se dedican exclusivamente al adulto y hay otros que se dedican exclusivamente a la pediatría, porque la forma de abordar a este tipo de pacientes varía mucho. Básicamente, para que lo entiendan todos, en un adulto que ha sufrido un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un ACV o un ictus, pues esta persona pues nació, tuvo un desarrollo de sus habilidades pues dentro de lo que va dentro de la normalidad y ha adquirido una serie de aprendizajes, ¿no? De manera que el sistema se ha afectado y nosotros lo que tenemos que intentar es que reaprenda aquellas habilidades que ha perdido. En el caso del niño no, porque no, desde el propio nacimiento pues tenemos que nosotros, digamos, orientar todas esas habilidades que el adulto ya ha adquirido. ¿Tiene que estar siempre prescrita por un neurólogo o también es posible acudir al fisioterapeuta a iniciativa del paciente o de la familia? A nosotros acude, pero evidentemente previo diagnóstico pues es fundamental tanto en este área como en todas el trabajo en equipo. Está el neurólogo, el neurofisiólogo, neurocirujano, el médico rehabilitador, el pediatra, el neumólogo, estamos nosotros, como no, los fisioterapeutas, luego están los logopedas, terapeutas ocupacionales, los psicólogos y un componente muy importante y para mí fundamental del equipo es la familia. Claro. Como siempre, ¿no? ¿Y cómo es esa fisioterapia? ¿Qué tipo de trabajo es el que se realiza? Pues a mí me encanta, ¿no? Porque tiene que ver con aprendizaje, ¿no? Se han perdido, en el caso del adulto se han perdido capacidades, en el caso del niño pues tenemos que enseñárselas y tiene que ver con aprender a adquirir aquellas actividades que tienen que ver con, en el caso del niño, con el desarrollo motor que llamamos nosotros desarrollo motor normal o ideal, y en el caso del adulto pues dentro de aquellas necesidades que están afectadas pues intentar orientarlas. Tiene que ver tanto con el simple hecho de actividades de autonomía, como puede ser el vestido, como el hecho de poder volver a ponerse de pie y caminar, ¿no? Así es un concepto poco conocido, ¿verdad? La fisioterapia, que siempre asociamos a ustedes a esos profesionales que nos curan a través de las manos con masaje. Sí, hombre, la herramienta básica en nosotros son las manos, ¿no? Pero luego el enfoque que se le da a cada uno es totalmente distinto, ¿no? Incluso dentro de la fisioterapia y neurología podemos tener dos pacientes con el mismo tipo de problema, pero seguramente el enfoque va a ser distinto, bien por el tipo de entorno que tiene, el tipo de motivaciones que tiene también, de enfermedades asociadas, de cómo se manifiesta la lesión en esa persona. ¿Y es una fisioterapia esta rentable desde la perspectiva de los beneficios y sobre todo de los resultados? Es muy beneficiosa siempre y cuando exista, y en algo en el que desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias insistimos, en la atención precoz, tanto en el niño como en el adulto. Hay unidades, por ejemplo en el Hospital de Ictus,
En el caso de niños, pues unidades de atención temprana, y es fundamental, junto con el trabajo en equipo, pues la atención lo más precoz posible, porque hay funciones que se han perdido, que no se están cumpliendo, y cuanto más precoz sea, pues por un lado no se instaurarán pues malos hábitos, por así decirlo, y de manera que el aprendizaje a la hora de orientarlo va a ser muchísimo más eficaz. Uh-huh. Con esto es lo que tú comentas, es más rentable también a nivel económico para el Sistema Nacional de Salud, porque si la atención es más precoz, las funciones se recuperan antes y se convierte en un paciente que no se va a cronificar en el tiempo. Claro. De todas estas patologías que me has citado, ¿cuál es la que mejores resultados tiene esta fisioterapia? Es bastante complicado porque decirte una en concreto, ¿no? Sería injusto nombrar una referente a otras, ¿no? Porque es lo que te comentaba antes, que ante una misma lesión se puede manifestar de una manera distinta, ¿no? Los objetivos cambian mucho, el pronóstico de tiempo también, el tipo de abordaje, el equipo que aborda a esa persona y sobre todo a la familia, el apoyo de la familia, del entorno, de esas motivaciones, de cómo afecta socialmente a la persona. Ya ni te digo en el caso del niño, en el que hay un componente muy global, y evidentemente todo eso va a determinar un mayor o menor éxito en el tratamiento. ¿Y existe, Aníbal, esta fisioterapia también con carácter preventivo? Es decir, antes de tener la enfermedad, ¿alguna actividad fisioterapéutica que nos ayude a prevenirla? En el caso de neurología, por desgracia, ya sea un accidente cerebrovascular, en el caso del traumatismo craneoencefálico es inevitable, ¿no? En el anterior, pues tiene que ver con tener hábitos de vida saludables. Si estamos previniendo en cuanto a... pero que no tiene que ver solo con nosotros, sino en general con todo el mundo sanitario, ¿no? ¿Las técnicas más utilizadas cuáles son? O al menos la que tenga más evidencia científica. Por suerte contamos con muchísima evidencia científica. Hay muchos métodos de trabajo, algunos con mayor, otros menos evidencia. También sería injusto nombrar uno en detrimento de otros, pero tienen que ver todos con aprendizaje motor y todos que van de la mano de lo que hoy en día es lo que impera, que tiene que ver con los nuevos estudios que se hacen dentro del campo de la neurociencia. Imagino que es una especialidad, supongo, Aníbal, que da también, como todas lo dan, satisfacciones personales, pero está quizás por esos comportamientos en el que se ayudan a las personas a seguir pudiendo tener un día a día, debe dar muchas satisfacciones personales, ¿no? Hombre, la satisfacción es infinita, ¿no? El caso ya no solo de la propia persona, sino en cómo mejora a nivel de su entorno, de su familia, de que no cree un nivel de dependencia muy alto, de cómo se van consiguiendo pequeños objetivos, cosas muy a lo mejor que para uno del punto de vista puede valer poco, pero para esa persona es una cosa muy grande, ¿no? La pregunta del millón que nos suelen hacer en el caso de los adultos, las familias, sobre todo después de este tipo de problemas, es que cuándo va a caminar, ¿no? Y cuando nos planteamos el objetivo tiene que ver fundamentalmente en las necesidades del paciente. Nosotros le preguntamos al paciente y a lo mejor su necesidad primaria no es que cuándo va a caminar, sino mejor él quiere poder asearse solo, ir solo al baño, comer él solo, y ya luego iremos adquiriendo otra serie de habilidades. Si tiene el potencial que requiere, pues tarde o temprano se irá consiguiendo. Claro, porque precisamente el ejercicio, por ejemplo, de tener autonomía a la hora de comer, tener una buena coordinación o con lo manual, o poder tener una buena presión fina, o poder hacer la pinza con las manos, ¿eso es una rehabilitación de ustedes, de los fisioterapeutas? También tiene que ver con todo el equipo, ¿no? Porque cuando hay una afectación neurológica, ya no solo hay una afectación a nivel motor, sino hay una afectación a nivel sensorial, a nivel a nivel cognitivo, a la hora de entender las cosas, a nivel de aprendizaje fundamentalmente, que engloba todo esto, pero también a nivel social, a nivel de las emociones. ¿Y qué pasa? Que este problema neurológico ya no solo afecta a la capacidad de poder agarrar algo, ¿no? También puede afectar en la capacidad de poder sentir que lo está haciendo o saber cómo tiene que mover, porque a lo mejor tiene la capacidad de hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo, ha perdido esa capacidad. Y a su vez a lo mejor no ha perdido la capacidad de poder tragar o de sentir lo que tiene en la boca. Todo eso pues se trabaja en equipo, como hablaba antes, ¿no? El terapeuta ocupacional, la logopeda, el fisioterapeuta. Es un trabajo en conjunto y es lo bonito también que tiene.
Además, un trabajo que a veces también lo que se consigue es que no se deteriore más. Igual si no se consigue una recuperación total, pero sí permite este tipo de trabajo que el deterioro sea el menor posible. Claro, y hay un tipo de patologías como son las que te comenté antes, las enfermedades neuromusculares, que son de tipo degenerativo. Entonces, aquí el objetivo es más de mantener salud y dar mejor calidad de vida posible, pero no implica adquirir habilidades como puede ser en otro tipo de patologías. Pero sí es verdad que el trabajo diario, la enseñanza, el trabajo con la familia, el apoyo de ellos, pues lo que va a permitir es que no se genere ningún tipo de deterioro, o sea, lo menor, que afecte lo menor posible a la persona, ¿no? Desde la experiencia más personal, Aníbal, ¿por qué decidiste trabajar en esta especialidad de fisioterapia neurológica? Pues personalmente uno entra en la carrera y la mayoría a lo mejor entramos por la parte del deporte, pero luego vas conociendo nuevas ramas, ¿no? La parte de la geriatría, o bien como han venido otros compañeros a hablar sobre respiratorio, uroginecología. Y la parte de neurología, lo bueno que tiene para mí es que también pasa en otros campos, ¿no? Pero el neuro es muy amplio, abarca muchísimas cosas y nunca es lo mismo, ¿no? Implica utilizar mucho la imaginación, ya ni te digo a la hora de trabajar con niños, porque con el adulto digamos que es algo más negociable, ¿no? Vamos a hacer esto, incluso hay escalas validadas con su nivel de evidencia científica en la que los objetivos tú los negocias con el paciente, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo crees tú que lo haces? Y luego lo evaluamos nosotros, ¿no? En el caso del niño no. En el caso del niño incluso más que trabajo es un juego. Y aprende a través del propio juego. Ya que lo citabas, que es muy habitual ver a la fisioterapeuta, sobre todo en el ámbito deportivo, ahí desde luego que hay un buen nicho de empleo y un buen nicho de trabajo, pero ya me llamó mucho la atención lo que criticaban este fin de semana a cuenta de la Gran Canaria, que no eran fisioterapeutas los que estaban arropando a los corredores, a los masajistas. Yo no sé si tienes opinión o información sobre ello. Me pareció absolutamente sorprendente. Sí, hombre, sorprende a día de hoy como una serie de eventos deportivos, y más en este que tiene una repercusión mediática tan alta, en la que hay unos esfuerzos económicos muy altos, tanto por organización como por personas que participan, exista una carencia a la hora de asistir una asistencia sanitaria reglada, porque si nosotros desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias lo que hemos hecho un pequeño llamamiento a las federaciones deportivas, al propio deportista, en el que tenga claro que no, la atención no la iba a recibir a través de una persona que tiene la competencia de realizar un acto terapéutico o de atenderlo, ¿no? Llama mucho la atención porque todo el mundo tiene muy claro que si el coche lleva sin plomo no le voy a poner gasoil, y menos me imagino de coger yo y ponerle agua, ¿no? O poner yo en las manos de otra persona, pues a mi padre, a mi madre, a mi hermano, de alguien que no esté cualificado para desarrollar una actividad determinada, ¿no? Y de ahí el llamamiento que habíamos hecho. Se nos pareció pues bastante oportuno realizar este tipo de llamamiento para concienciar a la gente el tipo de actividad que se estaba realizando. ¿Por qué no hubo un acuerdo entre el colegio y los organizadores de la Gran Canaria? Básicamente, pues uno presenta alegaciones en cuanto a que existe una condición muy importante que es la salud de la persona que participa, y supongo que puede haber algún interés económico también en esta medida. Y claro, nosotros lo que básicamente hacemos es informar a la ciudadanía el hecho de recomendar que no se pongan en manos de una persona que no esté cualificada para ello. La verdad que llamaba mucho la atención y sobre todo sorprendía que las personas que atendieran a los corredores fueran quiromasajistas, que sabemos que no es una titulación homologada ni que está reconocida para el tratamiento terapéutico de alguna dolencia muscular. Sí, si nos ponemos a hablar de intrusismo profesional, pues aquí habría cola aquí fuera, ¿no? De la cantidad de gente que podría hablar de ello, ¿no? En diferentes ámbitos de diferentes profesiones, ¿no?
Nosotros también lo sufrimos, ¿no? Y nuestro fin es intentar, pues, con este tipo de campañas que hacemos, por ejemplo, hablando como hoy de fisioterapia y neurología, demostrar a la ciudadanía qué es lo que hace una persona que tiene una carrera universitaria, que es sanitario, que tiene la capacidad legal para realizarlo, pero digamos que no nos metemos en el hecho de en la lucha de tú sí y yo no, sino simplemente demostrar realmente quién es la persona que debe hacer determinado tipo de actividad, ¿no? Volviendo al tema central de la entrevista, que era la fisioterapia en neurología, ¿hacia dónde se investiga? ¿Hacia dónde se están apuntando nuevas técnicas, nuevas formas? ¿Por dónde se puede mejorar, avanzar o investigar? Antes de comentar, sobre todo está basado a nivel de lo que se llama la neurociencia, ¿no? Antiguamente, yo me acuerdo en el instituto, un profesor me comentaba que no, a partir de esta edad pues se dejan de desarrollar lo que tiene que ver las neuronas y empiezan a morirse, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno se asustaba como que el aprendizaje partía a ese nivel, ¿no? O que hay una lesión cerebral y, bueno, esa área ya no funciona y lo que está, ¿no? Realmente, gracias a la neurociencia, yo se lo digo a mucha gente, que es, digamos, el justificante por el cual una persona que ha sufrido una determinada afectación neurológica, nosotros podemos seguir trabajando con ellos, porque la neurociencia lo que nos explica es cómo a través del estímulo diario, de un buen estímulo y una buena actividad guiada por todo el equipo, pues facilita la creación de nuevas vías, y esa creación de nuevas vías lo que permite es seguir aprendiendo. Claro. Como se dice la gente, como se suele decir en la calle, ¿no? Nunca se termina de aprender, porque en este mundo igual. ¿Y se investiga si alguna actividad determinada, quizás con nuevos aparatos, nuevos proyectos para este tipo de fisioterapia? Se llegan a utilizar hasta aparatos de realidad virtual, sin ir más lejos, hasta las propias videoconsolas, aparatos que nos indican el grado de actividad muscular que hay en determinadas zonas según la actividad que nosotros queremos cuantificar. De manera que intentamos cada vez, a través del vídeo, a través de todo este tipo de herramientas y sobre todo lo que nos va facilitando las nuevas tecnologías, pues sobre todo los que nos permiten ya no solo es cualificar lo que está pasando, sino cuantificarlo, ¿no? Es fundamental para poder nosotros demostrar si algo es válido o no. Nos preguntan a través del WhatsApp de la radio, el 616-486754, si duele esta fisioterapia. Nosotros, desde la carrera universitaria, existe una norma que llamamos la regla del no dolor, ¿no? Y prácticamente en el casi 100% se cumple, ¿no? Salvo en ciertas circunstancias, ¿no? Y Aníbal, a veces cuando vamos al fisioterapeuta pues tenemos algún lío después de practicar algún ejercicio, él dice que es rico, digo, no, ricos son los dos, pero duele, ¿eh? Sí, a veces duele. Hay una compañera que dice que, bueno, si uno está muy irritado, digamos que tiene el volumen muy alto, pues lo ideal es bajar el volumen, no subir más el volumen. Y de eso muchas veces hay que enfocarlo, ¿no? Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿en qué nivel de éxito ofrece esta terapia en casos de afectados por ictus y en cuánto tiempo? El tiempo sería muy atrevido decirlo. Y bueno, es más, el que te lo dijera, pues me atrevo a decir que no tendría mucha idea de lo que está hablando, porque una persona que sufre un ictus se puede manifestar de una manera muy muy diferente a otra, depende del área que se haya afectado, depende del tipo de tratamiento que haya recibido, el tiempo, la precocidad del trabajo del propio equipo, de la persona que le está atendiendo, de su entorno fundamentalmente, del apoyo que tiene de la familia, de los medios económicos que cuenta, medios materiales también. Pero fundamental, muy 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 importante recalcar el trabajo, por un lado en equipo, guiado por todos y sobre todo de forma lo más temprana posible. Otra pregunta muy concreta a través del WhatsApp: ¿qué puede hacer la fisioterapia para los enfermos de Parkinson? Aquí incluso en Canarias hay una asociación del Parkinson. En el caso del paciente con Parkinson se manifiesta con unas características muy 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 concretas, y digamos que el abordaje no tiene nada que ver con, por ejemplo, con el paciente con ictus, ¿no? Y hay un tipo de trabajo muy específico que hacemos con ellos y que añadido con el tratamiento farmacológico
incluso algunos quirúrgicos, pues da muy buenos resultados. Otra pregunta a través del WhatsApp de la radio, nos plantean que muchas veces tratan con enfermos que nunca se curan. ¿Cómo es ese día a día desde la perspectiva humana y profesional? Claro, por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral infantil, por propia definición, indica una lesión que no evoluciona en el tiempo, no evoluciona en cuanto a la lesión que ya está instaurada, pero que sí podemos conseguir cosas, ¿no? Una persona, como decía antes, con una enfermedad de tipo degenerativo, tú sabes que vas a ir perdiendo funciones, ¿no? Que tu trabajo parece que te puede llegar a ser frustrante, decir, bueno, yo estoy ya trabajando, pero bueno, es que estamos perdiendo cosas. Pero es que nunca hay que dejar de pensar y tener muy claro que estamos ayudando a la otra persona. Y a veces, en el caso de a lo mejor de los niños con una afectación, una pluridiscapacidad, a veces los compañeros te dicen, pero mira cómo está, ¿no? Y yo lo que les digo, pues imagínate si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Claro, hubiera sido todo mucho peor. Por último, le planteo la fisioterapia, que también es fundamental para los lesionados medulares. ¿Cómo se aborda ese tipo de fisioterapia con estas personas? En el caso de la lesión medular, la lesión ya no tiene que ver con lo que llamamos nosotros el sistema nervioso central, ¿no? Sino que con lo que tiene que ver con el cerebro, sino está relacionado directamente con la médula, ¿no? Con la columna. Según el nivel en el que exista ese tipo de lesión, pues se va a manifestar de una manera diferente, ¿no? Puede afectar hasta desde el problema a controlar esfínteres al problema respiratorio, o bien, entre comillas, simplemente afectar a lo que es la función de la capacidad de mover lo que son las piernas. Según eso, pues el planteamiento de trabajo y el enfoque y los objetivos va a variar mucho, ¿no? Tanto la ayuda del fisioterapeuta y el resto del equipo, como la utilización de medios materiales, de ayudas técnicas, como pues en diferentes órtesis. Ahora sí, un último apunte, que también nos lo hacen a través de WhatsApp de la radio. ¿Qué respuesta hay para los niños que nacen con espina bífida desde la fisioterapia? Pues también es que esto es súper relativo, ¿no? Porque también la manifestación del niño con espina bífida varía muchísimo la clínica, como lo llamamos nosotros, que tiene que ver con la manera en la que se puede manifestar este niño, y tiene que ver, por un lado, el trabajo a nivel de adquisición de habilidades, como puede ser cualquier otro niño, pero a su vez también intentar evitar posibles deformidades, mejorar capacidad física, anticiparnos a todo. Aníbal Báez, portavoz del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, gracias por venir a la radio. Hoy el tema que nos traía era precisamente la fisioterapia neurológica, que ha quedado demostrado. Eres todo un experto. Muchas gracias. A ti por venir a la radio. Que vaya todo bien. Gracias. Roscas y cotufas.